Cerdán. Este es el coche que le trasladaba desde el Supremo a la cárcel de Soto del Real en Madrid hace unos minutos. El juez le acusa de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Teme que destruya las pruebas. Santos Cerdán sería presuntamente el jefe de una trama en la que también están implicados el exministro Ábalos y Koldo García. Señor Cerdán, buenos días. ¿Se reconocen los audios? En su declaración ante el juez, el que fuera hasta hace poco el hombre fuerte del PSOE, no se reconocen los audios de Koldo y niega ser socio de Servinavar, la empresa que se benefició de las adjudicaciones en Navarra. Dice sentirse víctima de una persecución política por su foto con Puigdemont. La veu del poble de Catalunya. Hola, muy buenas tardes. El PSOE está en shock con esta noticia. Es la primera vez que alguien del círculo más estrecho de Pedro Sánchez entra en prisión. El presidente ha conocido la decisión en la cumbre de la ONU en Sevilla y desde allí ha descargado toda responsabilidad en los investigados. Y ahora es el momento de la justicia, y es la justicia quien tiene que dirimir exactamente cuáles son las responsabilidades y cuáles no en el caso de Santos Cerdán. Sánchez dice que su partido ha actuado con contundencia al apartar a Cerdán. Los socialistas encajan la dura imagen de que su exsecretario de organización ingrese en prisión e insisten en que se sienten engañados por él. La ola de calor con la que se despide el junio más caluroso de la historia no dará tregua al menos hasta mañana. Hoy lunes va a ser uno de los peores días con temperaturas abrasadoras próximas al récord de 46 grados que se marcó el sábado en Huelva. También el agua del Mediterráneo registra cifras nunca vistas al inicio de este verano. No se descartan fuertes tormentas al final del día. Buenos días. Os he dicho todos los días que me iba a hacer declaraciones a hablar con el juez. Hoy sería que voy a hablar con él. Dejarme que hable con él. Esta es la última vez que hemos escuchado ante unos micrófonos a Santos Cerdán, el exsecretario de organización del PSOE. Salía así de su casa en dirección al Supremo, manteniendo el mutismo de los últimos días. Se le preguntaba si se declaraba inocente y él se remitía una y otra vez a que primero hablaría ante el juez. Y habló ante el juez durante algo más de una hora para contestar tan solo a las preguntas de su abogado. La Fiscalía Anticorrupción decidía también pedir prisión para él, al igual que las acusaciones, y el magistrado tomaba esa medida pasada la 1:30 de la tarde. Es el primer miembro de esta presunta trama corrupta en el PSOE que es enviado a prisión, Pelayo Ortiz. Ni Ábalos ni Koldo fueron a la cárcel, pero sí lo hará Santos Cerdán, aunque todavía estamos esperando, no ha llegado todavía el exsecretario de organización del PSOE a este centro penitenciario Madrid 5 en Soto del Real, pero imaginamos que en los próximos minutos lo hará. Lo que va a hacer es el ingreso protocolario que se suele hacer en una prisión, se pide su identidad, firman el libro de ingresos, se le da un kit higiénico y no, pensaba que venía por ahí el coche, pero no, y se le asigna el módulo correspondiente. Estamos muy expectantes, en cualquier momento podría llegar Santos Cerdán, donde presumiblemente aquí en Soto del Real pasará su primera noche en prisión. Así es como dice nuestro compañero Pelayo Ortiz, estamos pendientes de que en cualquier momento Santos Cerdán aparezca por allí y llegue a esa prisión madrileña de Soto del Real. El juez ha dictado prisión preventiva porque considera que puede haber riesgo de destrucción de pruebas y le imputa posibles delitos de cohecho, de organización criminal y de tráfico de influencias. Julio Muley. Así es, buenas tardes. Santos Cerdán ha recibido esa noticia aquí en el Tribunal Supremo completamente abatido, nos aseguran. El juez sostiene que si lo envía a prisión no es porque haya un riesgo de fuga, sino porque puede destruir pruebas. Asegura que aún es necesario registrar su domicilio, también hacer un informe patrimonial de todos sus bienes y que será en ese momento cuando ya podrá decidir si lo deja en libertad nuevamente. En cualquier caso, el magistrado lo que asegura es que Santos Cerdán era el responsable de una organización criminal junto a Koldo García y también José Luis Ábalos, que reclamaba él el dinero a las constructoras y lo repartía con ellos dos. Además, hay más porque el juez también añade que puede haber más personas físicas o jurídicas, Julio, que se hayan beneficiado de las actividades de la trama. Así es, el juez no descarta una hipótesis y es que haya más personas. Asegura que hipotéticamente en este tipo de
situaciones, en este tipo de delitos, se suelen repartir un 1% de comisiones, de adjudicaciones de obra, que esto equivaldría a un 5 millones de euros y que no descarta en absoluto que esa parte se la haya podido repartir también con otras personas físicas e incluso jurídicas. No nombra en ningún momento al Partido Socialista, aunque lo deja caer en ese escrito, en ese auto de prisión. Tampoco la UDEF llega a nombrar al Partido Socialista en ningún momento, pero ahí queda escrito. Bueno, Cerdán va a prisión después de una declaración en la que ha evitado acusar a quienes han sido sus socios, a José Luis Ábalos y a Koldo García. Tampoco ha dado pie en su declaración a nada que pueda apuntar, en principio, a una financiación ilegal del PSOE. Su estrategia, como la de Ábalos, es negar la prueba principal, los audios que fueron grabados por Koldo. Ha dicho hoy que están incompletos y añade otra línea de defensa. Dice que sufre una persecución por negociar con Puigdemont por haber pactado la ley de amnistía. Santos Cerdán declara por primera vez como investigado y se desvincula de todo sobre su vinculación a Anchón Alonso, administrador único de Servinavar, empresa en la que Cerdán aparece como propietario del 45% de las participaciones. Cerdán asegura que no tiene validez, que dicho contrato fue firmado en 2016 y que es un documento que nunca llegó a consagrarse, pues en esa época, asegura, pensó en abandonar la política por los malos resultados del 2015. Entonces Anchón le ofreció ser socio, pero según Cerdán, se lo consultó a su mujer y esta le recomendó seguir en el PSOE. Le dije a Anchón que rompiese el documento, ha asegurado el ex número 3 del PSOE. Cerdán también ha negado ser el gestor, el papel que le atribuyó la UCO en las presuntas mordidas de Koldo y Ábalos. Los audios que grabó Koldo están incompletos, sacados de contexto. Ha negado cualquier tipo de incremento patrimonial. Cerdán ha negado participar en el cobro de comisiones por obra pública. Sostiene que ha sido la víctima de una cacería política. Considera que está imputado porque fue el arquitecto de obras de gobiernos progresistas en España, por negociar con Bildu y el PNV por orden de Sánchez, también con Junts, y el siguiente perseguido será Félix Bolaños por hacer lo mismo con Esquerra. Las explicaciones de Cerdán no parecen haber convencido al juez, que ha acordado mandarle a prisión preventiva por la posible comisión de 3 delitos: integración criminal, cohecho y tráfico de influencias. Fue Santos Cerdán el encargado de negociar con Carles Puigdemont la investidura de Sánchez. Tras su renuncia a todos los cargos, ayer fue el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero quien se reunió en Suiza con Puigdemont, con Jordi Turull y con Míriam Nogueras para continuar con las conversaciones. El Comité Federal del sábado decidirá quién va a ser la persona que se encargue de esas negociaciones a partir de ahora. Y fue en Sevilla, en el Congreso del PSOE de finales del año pasado, donde Sánchez confirmó a Cerdán en su cargo como secretario de organización, a pesar de que su nombre ya estaba sobre la mesa después de que Víctor de Aldama le señalara. Y es en Sevilla, precisamente, donde el presidente del Gobierno ha tenido que contestar a la prensa ante la entrada en prisión de quien fuera su mano derecha en Ferraz, Iñaki Aguado. Sí, porque Sánchez ha conocido la decisión del juez mientras comparecía públicamente en rueda de prensa ante los medios de comunicación y ha repetido su respuesta 2 veces. Dice que él actuó con contundencia, que echó a Santos Cerdán y que ahora es el momento de la justicia. Foco puesto en su reacción política. A partir de ahí, en privado, reconocen que la imagen del coche, del furgón, de la cárcel de Soto del Real es dura, pero que la actitud es de poner distancia, frialdad y asepsia. El daño está hecho, dicen, donde expíe sus pecados, nada cambia. Insisten en que fueron engañados, que si hubiesen sabido algo de todo esto hace poco más de 6 meses no le hubiesen ratificado en su puesto de tanto poder dentro del Partido Socialista y, por cierto, rechazan su estrategia de defensa. Esto no es para Moncloa una cacería política, esto es corrupción. El Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento, se han asumido esas responsabilidades, se ha apartado, en este caso Santos Cerdán, del Partido Socialista y ahora es el momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir exactamente cuáles son las responsabilidades y cuáles no en el caso de Santos Cerdán. Y por tanto, máxima colaboración, respeto lógicamente a la justicia y a su trabajo, pero desde el punto de vista político, en fin, creo que hay pues una posición muy distinta por parte, en este caso, del partido que yo dirijo a otras organizaciones políticas que no asumen ningún tipo de responsabilidad. Las reacciones, más allá de las de Pedro Sánchez, han llegado también desde otros partidos políticos. En el PP dicen que el sanchismo ha ido a prisión
y destaca especialmente una que llega desde las filas del PSOE. Emiliano García Paje suele ser muy crítico en sus declaraciones y hoy ha dado un paso más al mandar un mensaje claramente dirigido a Sánchez. Dice que no cabe el victimismo entre quienes le han aupado políticamente. En 5 días se volverán a ver las caras en el Comité Federal del PSOE y las declaraciones de Emiliano García Paje suben de tono. Incluso algunos se quieren hacer pasar por víctimas de Santos Cerdán o víctimas de Ábalos. Eso lo pueden hacer muchos de los que no han tenido nada que ver ni con ellos ni con sus nombramientos. Pero no lo podrán hacer nunca los que han sido determinantes en su trayectoria política. Y a la izquierda del PSOE, posiciones diferentes, menos dureza en Sumar, socio de gobierno. No vamos a comentar procesos judiciales abiertos en curso. Que en Podemos. Del Partido Socialista, que intenta poner un cortafuegos sobre Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez que tiene que dar todavía muchísimas explicaciones. En el PP creen que se ha producido un salto cualitativo y que Pedro Sánchez debe abandonar de forma inmediata el Palacio de la Moncloa. Si uno cae judicialmente, el otro debe caer políticamente. Sánchez, en definitiva, es el jefe de una organización criminal porque es el jefe de Cerdán, de Ábalos y de Koldo. Los de Abascal. Número 2. Ahora tiene que caer el número 1. El 9 de julio el presidente comparecerá en el Congreso de los Diputados. Si hay una cárcel emblemática para los incriminados en delitos de corrupción, esa es la madrileña prisión de Soto del Real. Sus celdas han albergado a más de una decena de políticos en las últimas décadas relacionados con el Partido Popular. Luis Bárcenas, el extesorero del PP, pasó 6 años en ese centro penitenciario, que también conocieron el ex vicepresidente del gobierno de Aznar, Rodrigo Rato, o el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Hoy es un político socialista el que conocerá sus muros. Bueno, José Luis Ábalos esquivó ir a Soto del Real, pero el juez le hizo esperar 2 horas antes de dejarla en libertad tras prestar declaración. Después de la decisión del juez, hoy sobre Cerdán, habrá que ver Mar Bonet qué estrategia de defensa sigue a partir de ahora el exministro socialista. Efectivamente, ahora habrá que ver si decide cambiar o no su estrategia de defensa después de la dura decisión que ha adoptado hoy el juez del Supremo de enviar a Santos Cerdán a prisión. Hace justo una semana que se realizó esa declaración del exministro en la que decidió responder a las preguntas tanto del fiscal como del juez sin incriminar a nadie. Hasta ahora el exministro se ha mantenido en la línea de negarlo todo y ahora habrá que ver si cambia o no esa estrategia de defensa. Esta mañana le hemos visto salir de su domicilio de aquí de Valencia. Por ahora seguimos esperando a que regrese, aunque al ser preguntado esta mañana no ha querido responder a las preguntas que le hemos lanzado a los medios de comunicación. Desde su primera declaración, Santos Cerdán mantuvo que no se reconocían los audios que se hicieron públicos de sus conversaciones con los miembros de la trama. Hoy ha dicho que están incompletos y ha pedido una prueba pericial para analizar esa voz. José Rocamora, ¿y en qué consiste esa prueba que pide? Bueno, aunque el juez no duda de la originalidad de esos audios, se recurre a un peritaje tanto acústico como informático. Para garantizar la autenticidad de los audios, el perito acústico analiza aspectos como la frecuencia o la intensidad de las voces a la hora de hablar. De esta manera comprueba si hay voces sintéticas no naturales que hayan podido ser creadas por inteligencia artificial, algo que el juez ve inconcebible dada la mala calidad de los audios. Y para garantizar que esas grabaciones no han sido manipuladas, el perito informático se centra en los metadatos de los audios originales. Ahí hay información clave como la fecha y la hora en la que se produjeron esas grabaciones o el dispositivo desde el que se realizaron, y así se puede saber si esos audios han sido modificados o incluso si se ha alterado la cadena de custodia. En noviembre del año pasado ocurría esto en el Congreso de los Diputados. Aplausos en pie a Cerdán de la bancada socialista tras defender su inocencia mientras diputados del PP gritaban 15.000 euros. Todo esto después de que en su declaración ante el juez Víctor de Aldama acusara a Cerdán de haber cobrado esa cantidad de la trama Koldo. Pero ha sido durante este mes de junio cuando todo se ha precipitado para el exsecretario de Organización del PSOE. Señor Tellado, le llamo al orden por primera vez. Santos Cerdán, el hombre fuerte de Pedro Sánchez en el partido, una estrategia de cacería humana. Hablaba así en el Congreso del PSOE en febrero del año pasado, poco después de salir a la luz el caso Koldo, y negaba cualquier implicación en el mismo en la comisión del Senado 3 meses después. Pero que se
se escuchen también las conversaciones y los mensajes de WhatsApp si los hay, y verán que no hay ninguna relación. Negaba todo, pero los rumores sobre su presunta implicación en la trama crecían día a día, con la amenaza de un informe de la UCO en el ambiente. Y cuando salga ese supuesto informe de la UCO, lo desmontaremos uno a uno. El secretario de organización del PSOE salía al paso cada vez que se le preguntaba. Usted no ha participado en ninguna adjudicación ilegal. En ninguna. La rotundidad de Cerdán se veía avalada entonces por el presidente del gobierno. Y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas. La investigación de la UCO avanzaba hasta llegar a un día clave, el 10 de junio. Ese día la Guardia Civil registra la casa de Ábalos en Valencia. Y hay una reunión en Moncloa después del Consejo de Ministros a la que acude Cerdán para estudiar cómo se responde ante las nuevas informaciones de la trama. Esa misma noche la UCO registra la empresa Servinávar en Pamplona, presuntamente vinculada a adjudicaciones de obra irregulares y presuntamente vinculada también a Cerdán. El todavía número 3 del PSOE evita al día siguiente el contacto con Pedro Sánchez, sabedor de que su nombre está en el disparadero. Y Sánchez evita también defender a su todavía secretario de organización. Preocupado porque los registros puedan perjudicar a Santos. Buenos días. Cuando por fin llega el informe de la UCO, Sé qué explicaciones puedo dar porque no conocemos más. Cerdán, señalado, dimitió de su cargo en el partido y dejó el acta de diputado. No debimos confiar en él. Ya nadie ponía la mano en el fuego por Santos Cerdán, que hasta su declaración de hoy sigue manteniendo su inocencia. Mientras tanto, la presidenta de Navarra, María Chivite, también ha dado explicaciones en el Parlamento sobre esos presuntos amaños en la concesión de obras públicas. En lo que respecta a las obras que se llevaron a cabo en los túneles de Belate por parte de la empresa Servinávar, una de las citadas en el informe de la UCE, Chivite, ha insistido en que fue la adjudicación más transparente de su gobierno y de las llevadas a cabo por la Administración Foral de Navarra. La Administración en ningún caso podía conocer el supuesto acuerdo privado relacionado con el reparto societario de Servinávar que la UCO señala haber encontrado en un registro, porque como todos ustedes saben, era un documento privado, por lo tanto, no era sabido. Por eso podemos decir que es la adjudicación más transparente de cuantas se han llevado a cabo en este gobierno y probablemente la más transparente que se haya hecho la Administración Foral de Navarra. Y hay además otra noticia de tribunales que también afecta directamente al caso del hermano de Pedro Sánchez. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura considera que hay fraude en el aforamiento exprés del secretario general del PSOE en esa comunidad, Miguel Ángel Gallardo, y devuelve de esta manera la investigación al juzgado donde comenzó todo. Dice el tribunal que Gallardo buscaba eludir la acción de los tribunales competentes. Nerea Navarro. Sí, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura rechaza asumir la causa contra Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz. Se investiga la irregularidad en la contratación de David Pérez Sánchez Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Diputación. El tribunal aprecia como fraude de ley la maniobra que lo convirtió en diputado autonómico días antes de que se abriera el juicio oral. Por este motivo, el Alto Tribunal extremeño acuerda devolver el conocimiento de estos hechos al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz para que éste continúe con su tramitación hasta llegar a una conclusión. Y mientras tanto, en Sevilla se celebra la Cumbre de Naciones Unidas, donde hemos visto esta imagen, la del presidente del Gobierno, su esposa Begoña Gómez, en el saludo a los Reyes minutos antes de la cena oficial que inauguraba este encuentro. La última vez que les vimos juntos en un acto público fue el pasado mes de noviembre en el congreso que los socialistas celebraron precisamente en esa misma ciudad de Sevilla. Bueno, Sánchez hace de anfitrión en una cumbre de la ONU que se sitúa en el polo opuesto a la de la OTAN que se celebró la semana pasada. En esta ocupa el centro de la foto Pedro Sánchez y no un extremo, como en la anterior. En Sevilla se habla de dinero para el desarrollo de países pobres, en la OTAN se habló de gasto militar para la defensa. En Sevilla no están los líderes con más poder, ni Trump, ni Macron, ni Starmer, ni tampoco el alemán Merz. Todos ellos principales donantes al desarrollo que están ajustando esas partidas para fijarse en la defensa. Volvemos contigo, Iñaki, porque Sánchez ha querido precisamente enfatizar esta diferencia. Sí, porque ve en esta cumbre una oportunidad para cambiar el rumbo frente a aquellos países que apuestan por la rivalidad y la competencia para definir el futuro. El clima aquí en Sevilla es de primeros auxilios a la cooperación internacional que, según el secretario general de Naciones Unidas, está bajo tensión. Dice Guterres que esto no va de caridad, que va de justicia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a coro con el rey Felipe VI, piden los dos medidas concretas, tangibles, realizables para que los países con menos recursos tengan una oportunidad para avanzar.
Su gesto evidencia que en esta foto el presidente estaba cómodo. 70 líderes mundiales reunidos para hablar de financiación al desarrollo. Cuando muchas certezas se disuelven y muchos miedos e incertidumbres toman cuerpo. Con la ausencia del mayor donante. Los Estados Unidos de América han indicado que no podrán participar en la conferencia. Ningún representante de la administración Trump para escuchar los reproches por sus recortes en cooperación. La comunidad de donantes se reduce drásticamente. No hay un norte y un sur, solo hay una humanidad. La cooperación internacional enfrentan fortísimos vientos en contra. Y señalar la dirección contraria a la que toma Estados Unidos. Frente a los que intentan convencernos que la rivalidad y la competencia van a marcarle el paso a la humanidad. Anoche era protocolo el que le marcaba su lugar en el posado con los reyes. Error también del presidente colombiano, que amagaba con besar a la reina. Ella tendía su mano y le colocaba para la foto. Y el discurso del rey en la cumbre de la ONU generó sonrisas entre los asistentes al dar esta cálida bienvenida. And to this courtyard of the maidens, the Spanish patio de las doncellas. And let me tell you that it doesn't get warmer. Bueno, abría su discurso haciendo referencia a las altas temperaturas de estos días, que en Sevilla superan los 40 grados. En toda España se está haciendo notar el calor, pero no lo esperaban tan intenso ni mucho menos los asistentes a la cumbre cuando se organizó el evento. Sevilla se blinda con 7.700 agentes para la cumbre de la ONU, pero nadie pudo imaginar cuando se puso fecha a este evento que estaríamos en ola de calor y con termómetros superando los 40 grados. Pues bueno, agüita que nos dan de la organización, que nos falte y ya está, cuando se puede dar un poquito la sombrita y si no, pues nada. Porque en mi país se me hace mucho calor. Pero no como aquí es quemando. Coches oficiales y de alquiler privados se pueden ver por toda la ciudad y mientras los pasajeros de estos vehículos están o bien en el hotel o en alguna actividad de la cumbre, los verdaderos sufridores, los conductores de estos coches, están en las inmediaciones, eso sí, esperando dentro con el aire acondicionado. Lo hubieran hecho en febrero o en marzo. Me turno. Estoy ratos y ya me da mucho calor, me meto un poco al carro. Lo mejor de estos días son los actos en interior y lo peor cuando se sale. Centenares de periodistas que están cubriendo la cumbre y actos satélites como este se enfrentan a cambios radicales de temperatura que pueden oscilar en 20 grados. Yo se lo venía diciendo a los compañeros, cuando salimos a la calle hay que ir preparado como la guerra. Yo me he llevado mi botella de agua fresquita, he comido antes algo de salir. Calor de día, pero que también les va a acompañar por la noche en la cena de gala que se va a celebrar aquí, en el Palacio de Dueñas, donde han tenido que instalar aires acondicionados externos para amortiguar las altas temperaturas. Mucho cuidado con el calor de estos días. Hay que tratar de evitar exponerse al calor sofocante, aunque no siempre es posible, porque, por ejemplo, en Barcelona se está investigando la muerte de una mujer, una trabajadora del servicio de limpieza de la ciudad, por un posible golpe de calor mientras estaba realizando su tarea. Lorelei y Esteban. Claro, recordemos que esto sucedió el sábado, que estábamos inmersos en plena hora de calor y con un calor sofocante similar, hay que decir, al que tenemos hoy. Ahora mismo estamos en una de las calles donde la mujer estuvo trabajando el sábado, la mujer que falleció, de 2:30 de la tarde a 9:30 de la noche bajo un sol de justicia. Desde la empresa que dicen, bueno, que no recibieron en ningún caso el aviso de la mujer diciendo que se encontraba mal a causa del calor y desde el ayuntamiento, bueno, pues dan por válida esa versión de la empresa, pero sí lanzan un mensaje a todas las empresas que tengan a sus trabajadores, bueno, pues bajo un sol de justicia, por ejemplo, como el que tenemos hoy, que los protejan, que eviten la exposición al sol de sus trabajadores, bueno, con temperaturas como esta, sobre todo si tienen algún problema de salud añadido y también que faciliten el cambio de tareas. La hermana de Montse nos enseña el mensaje que la fallecida envió a un compañero de trabajo cuando llegó a casa. Montse se iba quejando de que la estaba matando esta calor. En él afirmaba que tenía calambres, dolores en los brazos y en el pecho y que había llegado a pensar que se moría. Sin embargo, fuentes sindicales afirman que en ningún momento notificó a la empresa que se encontrara mal. Se ha hablado tanto con el responsable del centro de ese día como con compañeros. Y que abandonó su puesto de trabajo sin indicios de preocupación. Desde el Ayuntamiento de Barcelona confirman que la empresa cumplía con los protocolos, aunque recuerda que éstas están obligadas a proteger a sus trabajadores en los días de intenso calor, porque son precisamente aquellos expuestos al sol los que más riesgo corren de sufrir un golpe de calor. Tenemos cuidado, llevamos la mochila con agua y estamos más de uno alrededor de la máquina. Lo que hace que algunas empresas adapten su horario. De 7 a 3
se va llevando. Por normativa se tiene que cubrir bien, hay gente que está trabajando con sombrero, otros con gorra. Para evitar que sus empleados corran riesgos en las horas más críticas. Bueno, lo cierto es que este mes de junio es el junio más caluroso desde que hay registros y eso, Elena Moral, pues también tiene sus consecuencias. Tanto que esta semana se han registrado 215 fallecimientos por muertes de calor, 330 en todo lo que llevamos de mes. Un dato que tan solo ha sido superado el mes de junio en 2017. Vemos aquí este repunte de fallecimientos con 372 víctimas. Cuando hablamos de este tipo de fallecimientos no nos referimos a un golpe de calor, sino a un exceso de fallecimientos que se atribuyen a un factor externo, que en este caso es el calor. El riesgo continuará siendo alto porque hoy ya vemos la mortalidad se dispara. Vemos este mapa de alerta sanitaria. Tenemos en color rojo bien destacado zonas como Huesca, Cáceres, Sevilla mantienen riesgo alto, nivel elevado, riesgo para la salud, y ese color naranja corresponde al 21% de la península que va a afrontar una jornada con riesgo medio. En cualquier caso, todos ellos son niveles bastante perjudiciales para la salud. Ángeles. Gracias, Elena. Pues bueno, entre las zonas que se ha decretado esas alertas sanitarias está también Huesca, con 3 avisos porque se trata, como decimos, de extremar y mucho las precauciones. Patricia Valles. Sí, Ángeles, es necesario, muy necesario protegerse porque aquí en Huesca rozamos casi los 40 grados y está prácticamente en toda la comunidad activada esa alerta naranja por altas temperaturas de la EMET. Va a afectar especialmente pues, a la ribera zaragozana, a la ribera del Ebro zaragozana y también a Huesca. Precisamente en Huesca está activada también la alerta roja sanitaria emitida por el Ministerio, que se va a quedar activada prácticamente hasta el miércoles, la última. ¿Y nosotros qué hacemos para cobijarnos de este calor? Pues imitar a los oscenses, ya están viendo, dentro de estos porches, cobijando de esas temperaturas extremas, respirando algo, pudiendo refrescarse y, ¿por qué no?, con una bebida encima de la mesa. Y hay un pequeño pueblo en la provincia de Huelva, El Granado, donde se dan las condiciones perfectas para que el calor se note con especial fuerza. Allí durante este fin de semana han llegado hasta los 46 grados, una temperatura que nunca se había alcanzado en España en un mes como este, en un mes de junio. Tatiana Domínguez. Sí, no es la primera vez que este pueblo bate récord. Suele registrar máximas elevadas, por lo tanto los vecinos saben bien qué es lo que hay que hacer. Entre otras cosas, salir de casa lo menos posible. Y os lo vamos a mostrar, si nos lo permitís, desde esta sombrita que hemos encontrado para poder hacer este directo. Mirad las calles como están absolutamente vacías, persianas abajo, comercios cerrados. ¿Y por qué? ¿Por qué suele hacer aquí tanto calor? Está cerca de Portugal, la ola de calor está entrando precisamente por la zona más occidental, está cerca del Guadiana, foco clave también, y en un valle, vamos, que cumple todos los requisitos. Y el calor también se nota en el agua. El Mediterráneo sigue batiendo récords y la boya que marca la temperatura del mar en Valencia ha llegado hasta los 27 grados y medio. Y eso que el verano acaba de comenzar. Sandra Pons. Sí, ahora mismo estamos en alerta roja sanitaria. En el litoral valenciano el mar registra 27,3 grados, 4 más de lo normal. Tenemos tantas olas de calor que la temperatura del agua es muy alta y además se mantiene. Ya no hay tanta gente en la playa y la que hay trata de soportar este calor, aunque es difícil, ni siquiera acaba uno de refrescarse con un baño. Aquí cerca, en Baleares, no nos llevan demasiada ventaja. El mar registra 29 grados. La Casa Real ha tenido en 2024 números rojos por un importe superior a los 99.000 millones de euros. Así figura en las cuentas publicadas este lunes para cumplir los compromisos de transparencia. Una parte importante del gasto del año pasado fue para un moderno estudio de grabación en el Palacio de la Zarzuela, desde el que los monarcas se dirigen a la ciudadanía. Este año, ante la falta de presupuesto, Felipe VI se ha congelado el sueldo. Que toca relevo, que pido relevo. De esta manera anunciaba Cuca Gamarra que dejará de ser secretaria general del PP en el próximo Congreso del partido, que se celebrará durante este fin de semana. Allí Núñez Feijóo anunciará su nuevo equipo. La verdad es que es una cifra preocupante, sobre todo ahora en verano, que llama mucho a montar en moto. Este verano se esperan 100 millones de desplazamientos en las carreteras con una preocupación especial, los motoristas. Porque el verano pasado murió un motorista cada día y fue la cifra más alta en 10 años, con 76 muertos. Representan el 3% de los desplazamientos por carretera, pero suponen el 25% de los fallecidos.
1 de cada 3 estudiantes de ciencia y tecnología es mujer. Cada vez son más, pero siguen muy lejos de los puestos de relevancia. Y para impulsar la vocación científico-tecnológica, hace el proyecto Ellas Hablan Código. Arranca con 100 becas de formación para acabar con la percepción que tiene prácticamente la mitad de la población de que la informática es más popular entre los chicos que entre las chicas. Yo quiero que mis chicas y las chicas del futuro sepan que tienen que estudiar tecnología y que la programación es algo divertido. Ellas Hablan Código nace para inspirar y sobre todo para acercar la tecnología a los niños y niñas, a la infancia, a la juventud, porque programar es un superpoder, es el lenguaje del futuro y eso es... Y la plataforma online de Mediaset ya es Mediaset Infinity, nuevo nombre, nueva imagen y estrenos de primera como el que llega hoy, Warrior Games, un reality en el que 12 jóvenes van a demostrar sus habilidades para las artes marciales mixtas. ¡Vamos, vamos! 12 guerreros dispuestos a luchar literalmente por su sueño. Convertirse en grandes en MMA, artes marciales mixtas. Un reality con gancho. Los candidatos, 8 chicos y 4 chicas, residen juntos en una misma casa mientras reciben su durísima preparación física y técnica. ¡Ahora quiero 50! Los mayores maestros en esta disciplina, los hermanos Climent, serán jueces y parte. Somos la fábrica de guerreros, de peleadores. Semejante combate se librará a partir de hoy, cada lunes, en nuestra nueva y potente plataforma online, Mediaset Infinity. Te recomiendo que cambies la actitud. Guerreros, bienvenidos. Debuta como presentadora en Warrior Games, la creadora de contenidos más conocida de nuestro país, con más de 10 millones de seguidores en redes sociales, Marina Rivers. Rendirse nunca es una opción, no hay excusa. La pelea está servida. Bueno, seguimos muy pendientes de la llegada de Santos Cerdán a la prisión de Soto del Real en Madrid. El juez, ya saben, les hemos contado, ha ordenado su ingreso porque considera que hay riesgo de que destruya pruebas. Esa es imagen en directo, como decimos, de la prisión que estamos esperando la llegada de Santos Cerdán. El exsecretario de Organización del PSOE salió del Tribunal Supremo en un coche policial a media mañana y aún no ha llegado hasta ese lugar que vemos en directo. Los cargos contra él son graves: organización criminal, tráfico de influencias, cohecho. Y el juez por primera vez asegura que puede haber otras personas físicas o jurídicas que se hayan beneficiado de la trama. Julio Muley. Así es, apunta el juez que en casos similares las mordidas suelen ser superiores a 5 millones de euros, por lo que aquí no descarta que haya nuevos implicados, bien personas físicas e incluso también jurídicas, sin llegar a nombrar en ningún momento al Partido Socialista, aunque ahí lo deja caer. Lo que sí dice es que asegura que Santos Cerdán era el responsable de una organización criminal. Se quedan ya con el deporte. Hasta mañana. Feliz tarde.